Listo, ahora sí, muy buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestro tema acerca de la ley del espíritu. Habíamos visto en los anteriores temas algunos conceptos y diferencias acerca de lo que es un mandamiento, un precepto, una ordenanza, un testimonio, que en todas agrupan leyes. Todo es una ley, hace parte de la ley, pero hay unas son enfocadas, unas son más generales, otras son enfocadas, unos tienen unos propósitos más para el comportamiento de las personas y otros para usarlos, como su nombre lo indica, como proclamas o decretos, para de esa manera establecer lo que es la verdad del reino. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los mandamientos, pero sí quería antes de no entrar, digámoslo, al aspecto tan doctrinal, la idea no es ver cada versículo y explicarlo. En realidad hay algo que debemos entender primero antes de pronto escudriñar más en las escrituras. Entonces vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta noche. Nos presentamos. Presentamos, Señor, a todas y cada una de las personas que se encuentran en el momento y aún los que van a escuchar más adelante de estas grabaciones. Señor, que es tu palabra. Y escrito está que una palabra sin tu espíritu, Señor, es muerta y produce muerte. Por eso queremos y reconocemos, Señor, que si estamos aptos y si hemos sido aceptados, preparados y capacitados, ha sido por ti, porque tú nos diste lo más valioso que fue tu espíritu. Y a través de la ley, que es lo más hermoso, que nos dirige, que nos direcciona, que nos aconseja y que está en un lugar muy importante como es la mente y el corazón, que tú has puesto en nosotros y que lo creaste. Sea este tiempo, Señor, de entendimiento, desatando ese espíritu de entendimiento, de amor, de conocimiento y de consejo para mí y para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Listo, ahora sí, vamos a compartir. Vamos a compartir. Así como tengo tantas ventanas abiertas, ahora sí. Listo, ya la di. Bueno, listo. Entonces hoy vamos a ver la tercera parte acerca de las leyes del reino. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos, hablamos de una serie de instrucciones y comportamiento, de cómo debemos comportarnos y hacer las cosas. Y hay dos libros muy importantes donde se resumen. Está el libro de Levítico y está el libro de Deuteronomio. En el Levítico está lo que es el conjunto de mandamientos, preceptos, ordenanzas, que fue lo que nosotros vimos. También ahí se pueden incluir los testimonios. Y recuerden que los testimonios no es solamente lo que se habla, sino los objetos que se guardan y también dan testimonio de lo acontecido. El Levítico trata sobre la manera en que el pueblo de Israel debía vivir en santidad delante de Dios. Recordemos que cuando hablamos de la palabra santidad, habla de apartados. O sea, Dios apartó al pueblo de Israel, así como nosotros nos apartó, nos puso en un lugar específico. Y no solamente eso, sino que nos instruye, ¿cierto? Así como en aquel entonces el Señor los sacó de Egipto, los estableció en un lugar en ese momento en el desierto para entregarles de su ley una ley escrita en unas tablas. En resumen, ahora nosotros, Dios nos colocó en un lugar diferente, en un lugar de luz, así lo llama la Biblia. Antes estábamos en tinieblas, ahora sí estamos en luz. Y también nos dio la instrucción, pero ya no en tablas, sino que en esta ocasión es diferente porque la recibimos a través de su espíritu. Pero, y esas dos cosas son los que nosotros debemos mantenernos, es decir, guardados, apartados, pero al mismo tiempo siguiendo las instrucciones, es decir, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Eso es lo que significa apartarse y seguir las instrucciones. Y este Levítico es un manual de leyes, sacrificios, normas, también para los sacerdotes. Recordemos a ver, ¿quién me puede decir cuando se hablaba de los rituales? Los rituales son ordenanzas también. Normas para los sacerdotes, para todo el pueblo, con el fin de enseñar cómo podían acercarse a Dios y cómo debían conducirse en su vida diaria.
Así que los mandamientos dan una orden, instrucciones para yo relacionarme con los demás, pero también con el Señor, ¿cierto? Ahora bien, esto se volvió a repetir. Recordemos que el pueblo de Israel pecó, entonces tuvieron 40 años y después de los 40 años otra vez y apareció el libro de Deuteronomio, que en realidad es el resumen del anterior, que es Levítico. El libro de Deuteronomio es el quinto del Pentateuco y funciona... ¿El quinto? Números, no. Y funciona como un gran discurso de despedida de Moisés antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Recordemos que ya era otra generación, entonces a esa generación nuevamente le volvieron a enseñar acerca de la ley, pero ya era una generación diferente. Su nombre significa, el nombre de Deuteronomio significa segunda ley, pero no es que habían dos leyes, sino que era la misma, pero más resumida. Del griego Deuteronomio, porque repite, resume y explica la ley dada anteriormente. Así que Levítico viene de ley, Deuteronomio viene de segunda resumida, pocas palabras. Pero a mí me gusta más como el Deuteronomio. Lo que pasa es que Levítico es más específico. Si usted necesita saber de algo, pero lo detalle, se va en lo Levítico, se va al Levítico, que cómo era que sanaban la llaga, de cómo eran que describían tal cosa. Pero cuando usted se va a Deuteronomio estaba más resumido, de pronto con un lenguaje diferente pareciera. Pero los dos también se complementan, pero el más completo es, por supuesto, el libro de Levítico. Cuando hablamos del libro de Levítico, estamos hablando de las leyes sobre sacrificios, tipos de ofrendas, holocaustos, cereales, paz, expiación. A veces cuando yo leía antes Levítico me parecía así, pues al principio, ¿no? Como cansón, porque bueno, son cosas que uno dice, pero tan específico que uno ya no las hace, porque realmente seguir instrucción por instrucción es una carga, sí es una carga a veces para leerla, ahora para aplicarla, claro, ellos las enseñaban y las enseñaban también para ponerlas en práctica, de eso se trataba, de que la ley te decía de que cuando tú la seguías, te mantenías en santidad. Es que al mismo tiempo de que tú obedeces la ley, te mantienes en santidad. Y esos detalles del holocausto, de cuánta la medida y todo eso se lo tenían que aprender, imagínense. No solo eso, también la consagración de los sacerdotes, qué debían hacer, pues algo así como la Constitución de Colombia. Todos los días también, la diferencia es que esta permanecía. La Constitución de Colombia ahora hay muchos cambios, ¿no? Cada mes aprueban, desaprueban, cambian leyes y tales, los mismos hombres, entre todos allá. Pero ya esta era una ley que el Señor entregó específicamente. Y esa ya permanece, es la verdad y se tenía que seguir así. Entonces por eso tenía que ser algo tan detallado. Que los 10 mandamientos reúnen, sí, la resumen, porque de ahí se desprende todo y todavía existe otras leyes generales como el amar a Dios sobre todas las cosas que también están en los mandamientos y hay otras leyes como por ejemplo no hagas a los demás lo que te gusta, lo que no te gustaría a ti y eso también resume un conjunto de normas. Pero si hablamos de Levítico, si usted va a leer Levítico, léalo desde un punto de vista ritualista que ya no se hace, pero cuando usted lo lee en el espíritu puede ver gran riqueza porque a pesar de que es letra, también enseña muchas cosas cuando usted lo lee en el espíritu, porque es una ley que ya está en usted. Seguimos, hablan de las leyes de la pureza, animales puros, impuros, normas corporales, enfermedades. Entonces primer grupito habla de los sacrificios, porque eso era lo más importante. ¿Por qué es tan importante los sacrificios? Porque dependiendo de los sacrificios y de esta obediencia era mi relación con Dios. ¿Ya? O sea, el guardar esos sacrificios y esos rituales hacían de que yo me mantuviera en paz con el Señor. Ya de ahí, mientras yo estaba bien con el Señor, entonces de ahí las demás cosas también podría ser. Así que las primeras leyes son sacrificiales. ¿Qué me determina esa relación con el Señor? Y la segunda parte son las consagraciones de los sacerdotes, que eran los que permitían y realizaban todos esos sacrificios, no solamente para ellos mantenerse en comunión con el Señor, sino para mantener, digamos, esa buena relación entre
el hombre y el Señor. Así que las primeras leyes hablaban de eso, de una serie de instrucciones, de rituales, para que Dios los aprobara, para que estuvieran en acuerdo o en paz, o estuvieran bien con el Señor, por decirlo así. Ya después era leyes de la pureza en la que ellos se mantenían limpios, porque es que tampoco se podían llegar a los rituales o acercarse al Señor de una manera cualquiera, o sea, había que mantener una pureza y dentro de eso estaba lo que comían, lo que vestían y los votos, las consagraciones, es decir, lo que se hablaba, ¿ya? Lo que usted decía, eso era como si estuviera por escrito. Así que son detalles que es importante que usted los conozca, no para que usted los haga, sino para que usted entienda que cada detalle que usted hace en su vida, que cada palabra que usted hace, que la vestimenta que usted se coloca es importante, que los sacrificios que usted hace ya en este tiempo, hablando de una alabanza, de una oración o de un ayuno, tiene su importancia. Determina su relación con Dios, determina su relación consigo mismo y también con los demás. Y esta parte de la pureza también me atrevo a decir que es una relación consigo mismo, porque es que si usted se cuida y esas cosas, quiere decir que usted se ama. Entonces, la primera parte del grupo podemos ver que las leyes de los sacrificios y los sacerdotes se relacionan mucho con mi comportamiento y mi relación con Dios. Y el estado de la pureza también tiene que ver conmigo mismo, porque si yo me cuido y veo que me como bien y que cuido lo que yo hablo, pues me estoy cuidando y estoy amando a mí mismo. Luego vienen otra serie de grupos que son las fiestas, por lo menos de días de expiación, los rituales, lo que tenían que hacer los sacerdotes, porque recordemos que era más que todo para guardar la santidad y como el pueblo constantemente pecaba, entonces había que hacer rituales y todos los años también mantener, digamos, las fiestas para mantener también esos llamados, esas convocatorias delante del Señor. ¿Por qué tanta ley? Porque para acercarse al Señor no era de cualquier manera. O sea, era tantos, cuando usted lee Levítico y Deuteronomio, Dios mío, uno dice, pero uy, qué cosa tan complicada, que ahora es sencillo, así yo he creído y me lavo con la sangre de Cristo y estoy bien. Pero a veces lo tenemos tan por encima la manera de acercarnos al Señor, como tan superficial, que cuando usted lo lee en el Espíritu, usted dice, Dios mío, pero cada detalle es importante. Cada detalle de cómo usted se acerca al Señor es importante, sea la hora, sea el sacrificio, sea su actitud, sea la manera como usted se viste. Yo he escuchado de personas que dicen, ¿no? Que antes de acercarse al Señor, pues se bañan, se quieren poner bonitos. Bueno, hágalo, no es una ley, pero es la ley de su corazón porque quieren agradarle al Señor. Es decir, cada cosa que usted hace al Señor, téngalo con detalle, ¿cierto? No lea Levítico y Deuteronomio no como una manera de aburrimiento, ay, pero eso era lo que hacían antes, pero ya no, sino como el detalle que Dios tiene para cada cosa de nosotros, ¿cierto? Incluso la manera como nosotros debemos tratar a los demás, esos detallitos, nosotros ya lo sabemos y el Señor nos las puede revelar. Cuando decimos ya la sabemos es que está en nosotros y el Señor nos puede revelar esos detalles. Entonces, Levítico lo digo para que cuando lo estén leyendo, porque es necesario que sí lo lean, no lo vean con ese aburrimiento, sino con ese amor como el Señor en cada detalle quería que nosotros nos mantuviéramos en esa santidad y nos guardáramos de hacer cosas indebidas. También están otros códigos de santidad, reglas sobre la vida moral, social, ¿ya ven? Entonces, si vemos los dos grupitos primeros, hablaban de su relación con él, luego leyes de la pureza y de expresión, mi relación de cómo estoy yo, y códigos de santidad, ya hablaba sobre también mi vida social con los demás. Pero también habla sobre y otras prohibiciones como la idolatría, las prácticas paganas, porque no solamente eso era pecar contra Dios, sino que eso contaminaba todo el territorio. Mandatos de justicia, misericordia y amor al prójimo. Estamos hablando de los códigos de santidad del capítulo del 16 al 27. Y también otras bendiciones por la obediencia, las maldiciones por desobediencia. Entonces, ¿por qué
¿qué sucedía si el hombre desobedecía una ley? Pues pecaba, ¿cierto? Pero no era solamente ahí pequé, me equivoqué y pido perdón. No, es que cada pecado contaminaba, sea la persona, sea la familia o sea el lugar, el territorio. Sea un pecado que yo cometí, o por lo menos esto de idolatría que definitivamente contaminaban todo el territorio. Entonces, para eso era para mantenerse uno limpio, ¿sí? A veces uno está en una situación que uno dice, ay, me siento cargado. Bueno, a veces sí, el trabajo, el exceso, tantas confrontaciones, tantas luchas, pero sí nos dedicamos por lo menos a tener ese tiempo de limpieza, a tener ese tiempo de meditar en la palabra, porque es que cuando meditamos en la palabra es que experimentamos estas cosas. Y cuando nosotros nos limpiamos y obedecemos, entonces es cuando llegan las bendiciones. Desobedecer los mandamientos, consecuencia, trae maldición, contaminación. Y el obedecer lo que hace es llamar la bendición. Ni siquiera hay que buscarla, sino que viene a nosotros. Así que de esa manera, si nosotros queremos saber, Señor, ¿en qué yo pequé? Que es una de las grandes preguntas. Pero, Señor, ¿qué es lo que yo pequé? Posiblemente el Señor le lleve a algún versículo o a recordar, por eso lo tiene que leer, porque de esa manera usted ya sabe algo, ya no solamente está en el corazón, sino que más visible en la mente, lo puede recordar mejor y el Señor lo puede dirigir y mira, aquí pasa, esto fue lo que tú hiciste mal en una de esas leyes. Y el último grupo es votos y ofrendas especiales, normas, bueno, creo que hay más, no, así. Normas sobre promesas, votos y consagraciones al Señor. Todavía ya hablando más sobre las palabras, porque eso es lo que son las promesas, votos y consagraciones. Son para el Señor. Y este sí es un temita que yo quisiera ver para el próximo, porque hay veces en que somos cuidadosos con nuestras acciones, pero descuidamos muchísimo nuestras palabras. Porque muchas veces el cristiano y el cristiano religioso cuidan mucho de hacer y de mostrar, incluso de hablar bonito. Pero a veces que son frases como estas, las promesas, los votos y las consagraciones, que es lo que vamos a ver en la próxima reunión, que son tan desapercibidas que cuando usted las rompe, definitivamente no solamente está rompiendo la ley de Dios, sino la suya. Y eso también es delicado porque eso trae consecuencia. Usted, aunque el Señor puso una ley en nosotros, nosotros también reescribimos, pero no es por dañar, sino como añadimos, ¿cierto? Algunas leyes en nuestro corazón que también determinan nuestro comportamiento. Así que leer estos libros de Levítico, si no le gusta Levítico porque es muy aburrido, entonces empiece por Deuteronomio y después de que lee el Deuteronomio, entonces quiere conocer algo más, le aconsejo que vaya a Levíticos, pero léalo con ese amor, con esa ternura de que cuando un padre le enseña a su hijo a hacer las cosas con detalle y que el Espíritu le hable. Y ya no va a ser ese libro aburrido, realmente va a ser un libro que usted lo va a edificar. Ahora sí, hablando más al Nuevo Testamento, vamos a leer en 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Aquí cuando habla competencia dice de aceptos de capacitados. Se nos capacitó. En otras versiones, en otros versículos, cuando habla y nos ha capacitado, habla de esto, de esta ley. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. O sea, competencia no solo de dones, sino que algo que nos entregó. Y a través de su Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Otra vez lo leo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro no es competente, no es por lo mucho que sabe o haga. Aquí está diciendo que es competente, hablando de un nuevo pacto, no de la letra que está escrita en una tabla, sino del Espíritu, un nuevo pacto que es en el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué pasa el que tiene la letra o anteriormente el que tenía solo la letra? Pues desobedecía y traía muerte. No quiere decir que ahora nosotros si desobedecemos no viene la muerte. No, tampoco es así. Pero tenemos un Espíritu que es el que nos enseña la palabra y que cuando nos la obedecemos, sí trae vida a nosotros.
porque siempre decían, no, usted obedezca y viene la bendición. No, usted obedece, pero a usted llega a vida, que es diferente. Y cuando hablamos nosotros de Jeremías 31, dice, no será como el pacto, otra vez menciona pacto, que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Israel, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Jehová. Ese era el pacto. El pacto está hablando de que les entregó una ley para que las obedecieran y él sería su Dios, pero ellos desobedecieron la ley y al desobedecerla rompieron ese pacto, ese acuerdo. Porque este es el pacto que haré. Entonces, como lo rompieron, entonces voy a hacer uno mejor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahvé. Yo, esta es la versión Kadosh. Yo ciertamente pondré mi Torah, que es mi ley, dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Entonces, ¿dónde está la ley? Está en mí. Cuando usted recibió del Señor y usted sintió algo, hay unas personas que sienten, otras que no. Pero lo más importante, y todos los testimonios dicen, uy, yo comencé a entender las cosas, abrí la Biblia, ya entendía más. Yo cuando iba a hacer algo malo y no hay algo que me dice, no, no lo haga porque qué terrible, ¿cierto? O sea, para usted algo malo era matar y robar. Pero cuando va Cristo, usted ya no solamente es eso, o sea, ya alzarle la voz, ya respetar a tus padres. ¿Quién te lo enseñó? No, no sé, yo solo sé que es malo, ¿cierto? O sea, no solamente es la conciencia, sino que es algo más que te dice, no lo hagas. ¿Eso qué es? Es la ley que el Señor puso por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Eso es lo que nos dice. Todo lo que nosotros escribimos en el corazón, lo que está escrito en el corazón, determina nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestras decisiones. Desde ese momento que usted recibió a Jesucristo, usted recibió una ley que determina, que lo puede guiar a decir qué está bien y qué está mal. Y es un árbol bueno, porque es un conocimiento bueno, no como el conocimiento del bien y del mal de Adán y Eva. No, este es un conocimiento verdadero, es la ley del Señor pura, digna, directamente, no como antes que tenían que leerla, repetirla y repetirla. Ya está en usted, que no se le ha sido revelada porque todavía hay muchos velos, que hay confusiones, hay muchos razonamientos y tantas cosas de que de pronto lo hacen confundir, pero de que la tiene, la tiene. Usted no puede decir, ay, yo no sabía que esto era malo. No, el Espíritu Santo, como están ustedes, es el que le puede decir, esto está mal, y usted no puede decir, yo pequé, pero no sabía. No es legal. Usted es cristiano y tiene la ley en el corazón. Usted peca, usted sabía que estaba mal, y si pecó fue de adrede, pocas palabras, o porque le gusta más la carnalidad, algunas cosas. Pero usted sí sabía que estaba mal. Si no es porque no tiene la ley, la verdad no hay una verdadera conversión, pero usted sí sabe cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Para eso es la ley. No solamente te determina, sino que te empuja a hacer eso bueno. Que hay otras cosas como las iniquidades, que hay otras cosas emocionales, heridas, que no permiten que esa revelación no solamente se entienda, sino que se lleve a cabo. Pues hay que retirarlas, es cierto. Pero su ley, la ley completa del Señor, se la dio completica. Por lo tanto, si usted va a la palabra, usted puede entenderla. Y en la medida en que usted se limpia, en la medida en que usted renueva su mente, más clara será para usted. Y no solamente ya será una carga ni un aburrimiento leerla, sino que le será un placer el entenderla, el meditarla y también el obedecerla. ¿Listo? Ese es el pacto, ese es el pacto del Señor en nosotros. Esa es la verdadera ley. Eso, ahora volviendo otra vez a 2 Corintios, eso es el segundo pacto, el mejor pacto. Y aquí nuevamente lo toman en 2 Corintios 3. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de recomendación para ustedes o de parte de ustedes. Usted sabe que para que una persona llegue a un lugar había que recomendarlo, ¿cierto? Recomendación es hablar bien de alguien. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Entonces, aquí vemos que hay otros escritos en los corazones.
Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, como quien dice, bueno, nosotros les enseñamos y el testimonio suyo, lo que ustedes enseñan, también da testimonio de nosotros, por decirlo así. Y nosotros los aceptamos, entonces es como que, bueno, yo los amo a ustedes, confío en ustedes y por eso ustedes están en nuestro corazón, están escritos en mi corazón. Pero además ustedes manifiestan claramente que son una carta de Mesías, de Yeshua, puesto a nuestro cuidado, escrita, no con tinta, aquí está hablando de otro escrito, ya que son una carta de Mesías, escrita no con tinta, sino por él, Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Así que aquí hablamos de carta, no está hablando específicamente de una ley, pero sí de una carta. No en tablas, sino en corazones humanos. Aquí es otro ejemplo descrito en los corazones. Tal es la confianza que tenemos por el Mesías para con Yahvé. No es que somos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia proviene de Yahvé. Entonces aquí están diciendo, lo importante, está bien la recomendación que nosotros le demos, está bien la recomendación que ustedes nos dan a nosotros, el testimonio porque así como ustedes actúan, las recomendaciones son buenas para nosotros también. También ustedes son en sus corazones, hay unas recomendaciones, por decirlo así, hay un escrito. Hay un escrito del mismo Ruach, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de sus corazones. Pero lo que me hace competente no es lo que yo haga. Vuelvo y lo repiten. Por el contrario, nuestra competencia proviene de Él. Nuestra capacitación proviene de Él. Si usted en algún momento está leyendo, está en un ayuno y de pronto se le revela algo, por favor tenga cuidado de la vanagloria, de que yo sepo mucho, que perdón por la palabra, pero que yo sé mucho, que es que como el Señor me da tantas cosas y entonces viene el orgullo y la creencia y tal, porque yo sé, no, yo sé estas cosas porque las recibí y por gracia me fueron entregadas, por gracia lo estoy entendiendo y estoy siendo competente porque ya lo tengo en mí, ya. Quien hasta nos ha hecho competentes. ¿Y para qué es esa competencia? No para creer que yo soy mayor que otros. Esa competencia o esa capacitación de tener la ley en el corazón y de entenderla es para servir como obreros. Recordemos el versículo cuando habla, pero es que, ¿quién es el mayor? Si lo recuerdan, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? El mayor es el que se hace menos el que sirve a los demás. Entonces la competencia no es para que yo me haga más que otros, sino para que yo me humille y pueda servir a los demás como obreros de un nuevo pacto. Entonces, si usted se está capacitando, no es para que se ponga encima de los demás. Usted se está capacitando porque a través de esa capacitación, de esa verdad, de esa palabra revelada, usted va a servir a otros. Porque el mayor, ¿cómo es que es? El que se enaltece es humillado, mas el que se humilla es enaltecido por el Padre. Así que haga todo lo que usted quiera en capacitarse por medio de la palabra, principalmente de la revelación que proviene directamente del Espíritu. Pero eso es para servir a otros, para que usted se humille. Esa es la actitud que usted debe tener. La competencia, que la capacitación que usted está recibiendo es para usted humillarse delante del Señor y ser humilde delante de los hombres, no humillarse delante de los hombres, ser humilde delante de los hombres y servirle. ¿Listo? En esencia del cual no está escrito, como obreros de nuestro pacto, del nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach. Porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. Así que, ¿qué hace que yo obedezca la palabra? El mismo Espíritu. Porque es Él el que coloca el querer como el hacer. Dependiendo de mi relación con el Espíritu Santo, así será el deseo del querer como el hacer, tanto de meditar como el de obedecer a esa misma palabra. Y eso al mismo tiempo es lo que me dará vida. Si yo leo la palabra sin el Espíritu, es muerte. ¿Por qué? Porque va a traer condenación cuando yo desobedezca. Va a traer
¿En qué consiste una palabra sin el espíritu? Lo que pasaba anteriormente. Empezar a juzgar a los demás, empezar a condenar a los demás y a sí mismo, porque te fallas y te sientes peque, ahora qué maldición va a venir. Y trae muerte porque además te puede enaltecer cuando el Señor dice que el que se enaltece simplemente será humillado. Entonces, la sola letra, hermano, sin el espíritu, lo puede destruir. Así sea la verdad que usted se memorice. Si es sin el espíritu, eso solamente lo va a destruir a usted y a los demás. Ahora, si es porque ¿qué convierte en religión? Ahora, si eso que trajo muerte por medio de un texto escrito, grabado en tablas de piedra, vino con gloria, te decía cómo fue que llegó el espíritu, se manifestó el Señor en el monte con truenos, con mucho ruido y mucha luz y toda no sé cómo decirle eso. Lo que pasa el 31, ¿no? Con tantos fuegos, no sé si allá hubo fuegos artificiales o qué, pero la gente se asustó y se asombró mucho. Tal gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a Moisés a la cara por causa del resplandor de su rostro, aunque el resplandor estaba desapareciendo, o sea, era temporal. Él bajaba iluminado, pero después bajaba. ¿No será la obra del Ruach HaKodesh con más gloria? Porque si había gloria en lo que obraba para declarar a la gente culpable, ¿cuánto más, mucho más, abundará la gloria en la obra que declara a la gente? A veces los demás se confunden qué es la gloria, entonces creen que es algo con mucha luz, con muchos pombos y platillo, era mi expresión que estaba buscando. Pero no es tanto así. Aquí habla que de una gloria que es mayor, pero que posiblemente no sea visible, en el sentido de no será la obra del Ruach HaKodesh más gloriosa, o sea, la consecuencia, el fruto de esa entrega va a ser mayor. ¿Ya? ¿Cuál fue el fruto de esa entrega? Cuando entregó, pues que Moisés se demoró, bueno, todavía no las habían entregado, pero a pesar de de todo lo que vieron, 40 días, Moisés arriba se asustaron y prendieron y levantaron otro ídolo. Entonces, ¿de qué les sirve tanta cosa, tanto brillo si en sus corazones todavía dudaban? Pero aquí hablan de otra gloria, porque si había gloria en lo que obraba para declarar a la gente culpable, o sea, para condenarla, ¿cuánto más, mucho más abundará la gloria en lo que obra para declarar a la gente sin culpa, o sea, para redimirla, para decir, antes se la dije para decir te condeno, te castigo, ahora esta es, te redimimos, te perdonamos, eres justo. De hecho, en comparación a esta gloria, lo que fue hecho glorioso antes no tiene gloria ahora. Sí, ahorita ya casi no se ve todas esas cosas, ¿cierto? Pero porque sí hubo gloria en lo que está desvaneciendo, cuanto más, mucho más gloria tiene que haber en lo que permanece. Hay gloria cuando un pecador se arrepiente. Hay gloria cuando un padre que era todo malhumorado, pues cambia su actitud. Hay gloria al ver un matrimonio que se separaba y ahora volverse a reunir. O sea, eso también es una gloria. Por lo tanto, no estoy desmeritando los milagros ni las cosas grandes. No, estamos hablando de que eso también es algo para merecer. Por lo tanto, con una esperanza como esta, somos muy francos. No como Moisés que se puso un velo para cubrir su cara, para que el pueblo de Israel no viera el resplandor de que desaparecía llegar a su fin. Esto en el sentido porque Moisés sí se colocaba el velo porque era mucha la luz, digámoslo así, el resplandor. Lo que es más, sus mentes se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Tanaj, este mismo velo permanece sobre ellos y no ha sido desvelado porque solo por el Mesías desaparece. ¿Por qué el pueblo de Israel no entendía o no entendió que Jesús había llegado? Porque tenían ese velo. Esa es la comparación que hace. Él había visto la gloria y tenía ese resplandor, pero él se colocaba ese velo y lo que evitaba que los demás vieran la verdad o esa gloria, por decirlo así, ese resplandor. Bueno, eso mismo así se comporta la religión en la mente de las personas que solamente tienen la ley, pero no tienen el espíritu.
tienen un velo puesto, que es necesario quitarlo en oración, obviamente, para que la gloria les sea manifestada en sus vidas y para que la puedan ver otros también. Si hasta hoy siempre que leen a Moisés, el velo permanece sobre sus corazones. La Torá dice, pero siempre que alguno se vuelva a Yahvé, el velo desaparece. Ahora bien, Yahvé en este texto quiere decir el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach HaKodesh, allí hay libertad. Así que cuando se nos es quitado ese velo o esos velos, es solamente a través del Espíritu y es cuando nosotros obtenemos la verdadera libertad. Por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta, o sea, sin el velo, vemos como en un espejo la gloria, o sea, quitando ese velo de la religión o de la mentira o de lo que sea, hasta de la brujería, podemos ver la gloria de Adón. Y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo, o sea, de gloria en gloria. Así que uno de los verdaderos impedimentos son estos velos. Y eso es lo que en esta noche pues vamos a orar un ratico para poder conocer y experimentar de esa libertad, de ese gozo de que cuando nosotros vayamos la palabra lo disfrutemos, querramos obedecerla, porque sólo así veremos una transformación primero en nosotros, de gloria en gloria. Es que a veces, es que ese es el problema, que queremos ver todo de una, ¿no? Esto es de gloria en gloria, esa transformación. Entonces vamos a orar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Sí, grabé. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todavía sí están ahí? Así, mírela ahí. Si no, pues vamos a orar precisamente para acerca de este temita. Cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta noche. Gracias porque tú nos recuerdas la importancia y nos haces recordar en esta noche ese nuevo pacto que tú estableciste con nosotros. En ese momento en que nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Salvador, desde ese momento que fuimos ese hogar, esa casa, ese templo del Espíritu Santo. No viniste solo, Señor. Viniste con dones, viniste con amor, viniste, Señor, a traer restauración en el corazón y hoy hacemos memoria de ese momento y de esos momentos en que hemos entregado nuestras vidas. Pero también hacemos recordación, Señor, de esa gran gloria, de ese nuevo pacto que tú estableciste y manifestaste en nuestra vida. Gracias te damos porque por medio de tu Espíritu, tu ley, Señor, tu Torá, perfecta, está en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque allí están escritas. Gracias porque, Señor, gracias por los maestros y por los pastores, pero también gracias porque esta ley nos permite, Señor, entender muchas cosas, conocerte a ti, conocer las verdades. Y en esta palabra, Señor, que está escrita aún en los libros, en esas hojitas, Señor, aún más perfecta, está en nuestros corazones. Por lo tanto, Señor, pedimos perdón por no valorar este pacto, por menospreciarlo, Señor. Y creemos, Señor, como escrito está en tu palabra, que el que viene a ti, a tu Hijo, a aceptarlo, es libre. Y nos despojamos, Señor, haga ese ejercicio, nos despojamos, Señor, de todo velo. Quitamos, Señor, de nosotros todo velo de la religión, el velo de la incredulidad. Quitamos, Señor, todo velo de dolores, de heridas, de todas las palabras que no nos hacían entender. Quitamos todo velo que no permitía que nosotros viéramos incluso lo espiritual y lo verdadero. Quitamos en esta noche, Señor, el velo de la religión, el velo de la mentira, el velo, Señor, de las falsas profecías. Quitamos, Señor, el velo,
de las falsas palabras, de los insultos o de las ofensas y de las falsas proclamas, Señor. Quitamos los velos, Señor, de la brujería y de la hechicería en el nombre de Yeshua. Y declaramos, Señor, que son consumidos en el nombre de Jesús por el fuego de tu Espíritu para que no vuelvan a ser usados. Y declaramos, Señor, que el resplandor de tu gloria está también sobre nosotros. Que así, Señor, como Moisés estaba en tu presencia y su rostro resplandecía, así también nosotros resplandece, Señor, en nuestro rostro. Así nos convertimos en cartas verdaderas a los demás de buen testimonio. Y somos, Señor, de esas cartas verdaderas, de donde a través de nuestra boca sale esa verdad y ese espíritu de vida, Señor. Proclamamos que es la ley del espíritu de vida que está en nosotros, que está en nuestro corazón, para dar, Señor, el fruto bueno y para manifestar la gloria que es de gloria en gloria en nuestra transformación y también en lo que está a nuestro alrededor. Gracias, lo recibimos y de ahora en adelante, Señor, proclamamos que es visible esta verdad en nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos. Continuamos con lo que habíamos hablado acerca de los votos, de las promesas y de las consagraciones. Y nos vemos en 8 días. ¿Listo? Bendiciones. Bendiciones a todos, que nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Y mañana a las 5. Y la vigilia a las 8 de la noche por aquí por Telegram. De 8 a 12 vamos a estar vigilando. ¿Mañana? Sí, mañana. Bueno, listo. Pues ya sabemos. Muchas bendiciones. Saludos. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Excelente enseñanza. Listo.